es una cuenca hidrográfica? Cuando llueve y hay mucha humedad, ciertos terrenos llamados cuencas hacen que toda esta agua dulce se recoja y alimente un riachuelo. Hay cuencas pequeñas que alimentan a otras más grandes. Toda esta agua dulce viaja por los ríos que llegan hasta el mar, y así continúa el ciclo del agua. Por lo tanto, las cuencas hidrográficas son importantes fábricas naturales de agua dulce en el planeta. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a trabajar con ciencias sociales. Nuestro tema del día, Cuenca del Río de la Plata. Características físicas más resaltantes de los países que conforman la cuenca del Río de la Plata. Por territorios de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay corren los ríos que en su conjunto forman la cuenca del Río de la Plata. Una cuenca hidrográfica es toda la zona que se ve influenciada por un río principal y sus afluentes. En este caso, el río principal es el Río de la Plata. De ahí entonces el nombre que posee. La cuenca del Río de la Plata tiene una superficie de 3.200.000 kilómetros cuadrados y en ella se desarrolla la vida de millones de personas, disfrutando o sufriendo las características que ofrece cada país por su clima, su orografía y su hidrografía. Entonces tenemos acá países que conforman la cuenca del Río de la Plata. Tenemos Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. Características físicas más resaltantes del Paraguay. Entonces van a leer, acá tenemos la República del Paraguay, que es un país mediterráneo o inserto en el corazón de América del Sur. Tenemos acá la orografía, tenemos este mapa que ya estuvimos estudiando nosotros. Pueden volver a leer hidrografía del Paraguay. Seguimos, características físicas más resaltantes de Argentina. La República Argentina es un país situado en la parte sur de América que limita al norte con Bolivia y Paraguay, al este con Brasil, al oeste y al sur con Chile y al este con Uruguay y el Océano Atlántico. Su capital es Buenos Aires, dice. Entonces, van a leer toda esta parte. Después tenemos la orografía, dice, se presentan diversos paisajes naturales y relieves de todo tipo, como los glaciares del sur, las altas montañas de los Andes y las inmensas llanuras de la Pampa y la Patagonia. La topografía se caracteriza por la presencia de montañas y llanuras con una altitud que va disminuyendo progresivamente a medida que se avanza hacia el este. Tenemos también en el centro se encuentran algunos grupos de sierras como las sierras pampeanas y al norte de estas las sierras subandinas. Entonces van a leer toda esta parte. Después tenemos hidrografía. Considerando la gran extensión de su territorio y la diversidad de climas, la hidrografía es también muy variada. Entonces van a leer detenidamente en la información para luego contestar. Dice, pienso y respondo. A. ¿Cuáles son los tipos de climas que predominan en Argentina? Entonces en Argentina encontramos un clima muy variado en sus 5 regiones naturales. La Pampa y el Chaco tienen un clima templado y algo húmedo. El de la Mesopotamia es muy húmedo. El de la zona andina es seco y variable. El de la Patagonia es seco y muy frío. Y el de Tierra del Fuego es frío y con vientos que provocan enormes precipitaciones. Tenemos el B. ¿Qué tipo de relieves se encuentran en el territorio argentino? Se presentan diversos paisajes naturales y relieves de todo tipo, como los glaciares del sur, las altas montañas de los Andes y las inmensas llanuras de la Pampa y de la Patagonia. ¿Qué características presenta la red hidrográfica de Argentina? Considerando la gran extensión de su territorio y la diversidad de climas, la hidrografía es también muy variada. Ríos caudalosos, largos y navegables al noroeste, ríos de escasos caudales al norte y oeste, ríos de gran caudal cerca de los Andes al sur. Seguimos, características físicas más resaltantes de Bolivia, dice. El estado plurinacional de Bolivia está situado en el centro oeste de América del Sur,
limita al norte y al este con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, y al oeste con Chile y Perú. La capital es Sucre. Entonces van a leer detenidamente las características físicas más resaltantes de Bolivia. Luego tenemos su orografía. Dice, la mayor parte del país se extiende por la llanura amazónica. Tenemos la hidrografía también. Existen 3 cuencas principales, la del Amazonas, la del Río de la Plata y la del Altiplano. Entonces van a leer también detenidamente para poder trabajar. Dice ahí, recuerdo y contesto las preguntas. A. ¿Qué factores condicionan el clima en Bolivia? Entonces el clima es muy variado debido a que existen grandes diferencias entre las zonas bajas y altas del país, pero el predominante es el ecuatorial. B. ¿Cuáles son las zonas orográficas que distinguen en Bolivia? Se distinguen las siguientes zonas con características bien diferenciadas: los Andes, la llanura amazónica, el Chaco y los valles. C. ¿Cuáles son las principales cuencas que riegan el territorio boliviano? Y son la del Amazonas, la del Río de la Plata y la del Altiplano. Entonces, hasta ahí es la tarea del día. Chao, chao.